Continuamos con una entrega más de un estudio del Corán desde una perspectiva cristiana. Esta vez vamos a hablar sobre la ley islámica. El Corán aborda extensamente esta ley, dado que existen más de 100 versos en este libro que nos trae información sobre la ley de Alá. El Islam es una religión muy legalista que centra su mensaje en obedecer la ley, aquello que Alá trajo por medio de Mahoma, pero también aquello que Mahoma dijo en su Suna, es decir, en los hadices. Muchas de las reglas del Corán son una mezcla de virtudes que se encuentran en la Biblia, en los valores árabes y en los rituales paganos que existían antes que Mahoma trajera el Islam. Con respecto a los valores bíblicos encontramos la fe, la obediencia, la oración, la caridad, la rectitud y el matrimonio, los cuales son evidentes en el Corán. Y es de esperarse ya que los musulmanes creen que el Corán es una continuación de los mensajes de los profetas del Antiguo Testamento. Algunos valores son paralelos a los de la Biblia, mientras otros son respaldados con las costumbres árabes de la época de Mahoma. Por ejemplo, el matrimonio es una de esas virtudes que se encuentra en el Corán. Sin embargo, en el Corán encontramos que Alá permitió la poligamia, permitió que sus fieles musulmanes se acuesten con aquellas mujeres que fueron capturadas en la guerra, aquellas que su mano derecha posee. Y también de alguna manera permitió algo que se llamaría en los círculos cristianos incesto. Puede ser que no esté incluido de la manera literal, como algunos lo creyeran, es decir, con lazos de consanguinidad, pero permite que el hombre musulmán pueda casarse o tener relaciones sexuales con las hijastras, siempre y cuando él no haya consumado el matrimonio con la madre de estas. Además, un hombre puede casarse con la esposa de su hijo adoptivo, es decir, con su nuera, si su hijo se ha divorciado de ella. Tales reglas son completamente ajenas a la mentalidad cristiana. Tanto el Islam como en el cristianismo se enfatizan la importancia de tener una conducta recta. Sin embargo, en el Corán o en las fuentes islámicas no aparece nada ni remotamente parecido a la regla de oro, y que sí es prominente en el Evangelio y, por ejemplo, está registrada en Mateo capítulo 7, verso 12. Esa regla nos dice que debemos tratar a los demás tal como quisiéramos que los demás nos trataran a nosotros. Y Jesús dijo que con esta regla se resumía toda la ley, todos los profetas. No hay nada parecido a esto en todo el Corán o en las enseñanzas de Mahoma. Otra ley que no aparece por ningún lado en el Corán ni en las enseñanzas islámicas es la gracia. En el Nuevo Testamento encontramos que la gracia es un don, un regalo inmerecido de Dios hacia aquellos que Él ha escogido, hacia los que eligieron seguir al Señor. En esta gracia, Dios muestra su amor hacia los cristianos, pero también con esta gracia nos libera de la ansiedad de intentar lo imposible, es decir, ganarnos el favor de Dios y la capacidad de agradarlo, porque ya no vivimos bajo la ley, sino vivimos bajo el Espíritu, como está registrado en Romanos capítulo 8, el verso 1 y el 4. Un ejemplo de esa accionar de la gracia en la vida de los cristianos es que se puede tomar en la vida cotidiana. Imagínate que vas en tu vehículo transitando por una zona escolar. Si vivieras bajo la ley, apenas ingresas a la zona escolar, tú mirarías tu velocímetro y reducirías la velocidad. Sin embargo, cuando una persona vive bajo la gracia, bajo el Espíritu, entiende que debe reducir la velocidad, pero a la vez debe observar a su alrededor para revisar, para estar pendiente de que no haya niños jugando en la calle, que no haya niños cruzando este sitio. Los cristianos son motivados a cumplir la ley no por lo que la ley exige, sino por el amor que sienten hacia el Señor que murió por ellos. Esa ley asombrosa de la gracia también se ve reflejada en rituales como el bautismo y la comunión de los cristianos. Estos rituales son como una continuación de lo que hacían los judíos en el Antiguo Testamento y que era conocida, por ejemplo, como la circuncisión y la Pascua del Señor. En la observación y el significado de esos rituales, los judíos se transformaron para los creyentes en el Mesías gracias a la resurrección y la cruz de Cristo. Del mismo modo, en el Islam existen rituales que están decretados por la ley islámica y que son una continuación de lo que practicaban los idólatras que residían en la Meca antes de que Mahoma llegara a este sitio. Estos también han sido absorbidos, por así decirlo, por el monoteísmo islámico. De hecho, los paganos e idólatras en la época de Mahoma practicaban la mayoría de los rituales que el Corán exige hoy, como por ejemplo la peregrinación a la Meca, la circunvalación a la Kaaba, la visita a las colinas sagradas de la Meca y el ayuno del Ramadán. Eran practicados por los musulmanes paganos antes de que el Islam existiera. De hecho, los paganos de la época de Mahoma sabían que la deidad más prominente dentro del panteón en la Kaaba
era Alá. Y los parientes de Mahoma, aquellos de la tribu Hashin, eran los guardianes de la Kaaba en la Meca, ese edificio cuadrado que está en el centro de la peregrinación islámica a Arabia Saudita. Mahoma además vino y trajo, digamos, otras revelaciones y dijo cosas como que Alá era la única deidad, que él exige devoción de todas las personas en todas las partes, en todo el mundo, y que los rituales paganos debían incluir la exclusión de los ídolos que estaban en la cava. Se cree que existían cerca de 360 ídolos dentro de la cava. Con la llegada del Islam, estos fueron retirados y solo se dejó como centro de adoración a Alá. El único objeto, digamos, preislámico que se encuentra dentro de la Kaaba, por lo menos así lo dicen los musulmanes, es la piedra negra, la cual existía antes que Mahoma existiera y a la cual era sitio de peregrinación de las tribus, incluso desde la lejana Petra y Banachi. Al igual que los paganos de la época de Mahoma, los musulmanes de hoy besan esa piedra negra en señal de veneración y también cumple con dar la circunvalación alrededor de la Kaaba. Para cumplir esos rituales es necesario viajar a Arabia y pagar bastante platita, pero sin embargo, un fiel musulmán los hará porque debe cumplir con lo que la ley islámica le dice, porque ellos creen que esto fue instituido desde la época de Abraham. Bueno, esa es toda la historia de lo que vamos a hablar. Ahora sí vamos a leer puntualmente dónde se encuentra esto descrito o más bien prescrito en el Corán. Lo primero es la declaración de fe de los musulmanes, la cual se encuentra registrada en la Sura 112, aya 1 al 4, que dice, los musulmanes deben afirmar que Alá es uno, que Él es eterno, que no ha engendrado a nadie ni fue engendrado a sí mismo. Nadie es igual a Él. Lo segundo también que podemos encontrar es el rechazo de otros dioses. Sura 30, aya 31, donde Alá dice, no seáis de los que asocian dioses a Alá. En alguna época, Mahoma prescribió que los musulmanes de todo el mundo deben inclinarse hacia la Meca cuando hacen su oración. Y esto está registrado en dos ayas en el Corán. Primera es la aya 142 de la Sura 2 y la segunda es la aya 144 de la misma Sura, de la Sura 2 o Al-Baqará. Dice que los incrédulos se preguntaron por qué Mahoma primero ordenó a los musulmanes orar hacia Jerusalén y luego cambió esa dirección hacia la Meca. También dice que Alá les dijo que al orar, los musulmanes deben dirigirse hacia la Kaaba en la Meca. Mahoma por alguna razón permitió que los rituales de los antiguos paganos continuaran. Uno de ellos es el ejemplo de recorrer entre Safa y Marwa, que son, según Mahoma, dos símbolos de Alá, por lo que no es pecado para una persona hacer esa peregrinación cuando vaya a la Meca o visite estos sitios, cosa que los paganos hacían antes de que existiera la ley de Alá. Y eso está registrado en la Sura 2, aya 158. Mahoma estableció que todo fiel musulmán que tenga capacidad económica de viajar debe ir por lo menos una vez en su vida a la Meca. Sura 3, aya 96 y 97 dice esto. Y la razón es, el primer templo o santuario designado o constituido para la humanidad se encontraba en la Meca. Fue allí donde Abraham oró. Es un mandato de Alá que todos los musulmanes que puedan costar el viaje deben visitar este lugar. Mahoma ordenó algunos cambios en los rituales paganos y eso está registrado en la Sura 2, aya 189, que dice que al regresar de una peregrinación a la Meca, los musulmanes pueden regresar a sus hogares por la puerta principal, porque es la puerta por la que no tiene nada que ver con la rectitud, la puerta, perdón, por la que se entra no tiene nada que ver con la rectitud. Además, le dijo que debían temer a Alá y entrar por la puerta correcta. ¿Por qué razón Mahoma les dijo esto a sus seguidores? Porque los paganos antes de Mahoma solían entrar siempre a sus casas luego de la visita de la Meca por la puerta trasera de la casa de ellos. Mahoma también les dio reglas a sus seguidores sobre el ayuno. Está registrado en la Sura 2, allá 183 a la 189, y dice que durante el mes de Ramadán los musulmanes deben ayunar durante el día. Si no pueden, deben darle alimento a un pobre. Las fases de la luna se crearon para la humanidad, para que la humanidad conozca las estaciones y cuándo peregrinar. Mahoma institucionalizó, digamos, el viernes como día de adoración para los musulmanes y esto está registrado en la Sura 62, aya 9 al 11. Y dice, apresúrate a adorar los viernes, deja de trabajar para hacerlo, esa es la ley. Pero la mayoría de los compañeros de Mahoma lo abandonaron los viernes si había ofertas de alguna diversión que los distrajera. Por esa razón, Allah les ordenó que fueran a adorar el día viernes. También Mahoma institucionalizó la lucha por el Islam, luchar por la causa de Alá, y eso está registrado en varias suras. Luego en la Sura 29, aya 69, donde Alá guiará a quienes luchen por la causa del Islam. Sura 9, aya 29.
Los musulmanes deben combatir a todos, incluso a cristianos y judíos que han rechazado el Islam, hasta que estos paguen el tributo económico, es decir, la jizya, con sumisión voluntaria y sintiéndose completamente sometidos a sus conquistadores musulmanes. Algunas interpretaciones dicen sintiéndose completamente humillados. Sura 2, 216 nos dice que luchar es una obligación para los musulmanes, así esto les disguste. Mahoma también puso como norma que un quinto del botín de guerra fuera para él. Eso está registrado en la Sura 8, aya 41. Y Mahoma dijo: combatan a los idólatras que no se rendirán hasta que el Islam se convierta en la religión suprema. Den a Mahoma, a sus parientes y a los necesitados y a los huérfanos y a los viajeros una quinta parte de su botín. Sura 25, aya 68 nos dice que a los musulmanes que matar, perdón, a un musulmán no significa matar a quienes Alá ha creado sagrados, a menos que sea por una causa justa. Sura 4, aya 29 y 30 dice que los musulmanes no deben matar a otros musulmanes. Quienes lo hagan injustamente ardenar en el infierno. Hay varias suras donde Mahoma explica cómo se contraataca o se perdona a una persona que ha cometido una mala acción en contra tuya. En la Sura 42, aya 40 al 41 nos dice: véngate de una mala acción con la misma fuerza. Si uno elige perdonar es mejor, pero quien se defiende no se equivoca. Sura 41, aya 34. El mal y el bien son diferentes. Resiste al mal con el bien, y tu enemigo se convertirá en tu mejor amigo. Sura 7, aya 199. Muestra perdón, defiende la justicia y evita a los ignorantes. Dale la enseñanza con respecto a contraatacar o perdonar. En algunas suras o ayas aparecen qué hacer en caso de un asesinato. Sura 2, 178 es un ejemplo de eso. Dice que se debe tomar represalia por asesinato. Cuando una persona es asesinada, se permite la represalia siempre que sea equitativa. Se debe matar a un hombre libre si fue asesinado por otro hombre libre, a un esclavo por otro esclavo y a una mujer por otra mujer. Si la parte agraviada perdona, se debe pagar una multa generosa. Ahora existen varios fundamentos del Islam en varias suras y vamos a leer algunos de ellos. Dice que los musulmanes firmes rezan, dan a los pobres, creen en el día del juicio final, temen el castigo, ya que nadie estará a salvo del castigo. También refrenan sus deseos sexuales por mujeres que no sean sus esposas o sus prisioneras de guerra, es decir, sus esclavas, ya que estas son lícitas para ellos. Los musulmanes firmes cumplen sus promesas y dan testimonio honesto. Puede leer sobre esta enseñanza en la Sura 70, aya 22 al 35, o en la Sura 13, aya 18 al 24. También dice que quienes recitan el Corán, asisten a las oraciones y dan limosna serán recompensados. Sura 35, aya 29 y 30. Sura 32, aya 15 dice: cuando los musulmanes recuerdan las revelaciones y los milagros de Alá, se postran en adoración. Sura 31, aya 22. Quien se entrega a Alá y realiza buenas obras tiene un asidero seguro en la vida. Sura 5, aya 6 nos dice que al levantarse para orar, los musulmanes deben lavarse las manos hasta los codos, los pies hasta el tobillo y limpiarse la cabeza. Si no hay agua disponible, ellos pueden utilizar arena limpia y deben frotarse las manos y la cara con ellas. Alá estableció para los musulmanes ciertos horarios de oración. Supongo que son los momentos en que Él está disponible para atenderlos. Y esto se encuentra en la Sura 30, aya 17 y 18, donde leemos: Alá debe ser glorificado por la mañana y por la tarde, al atardecer, al ocaso y al mediodía. En la Sura 7, aya 111, también encontramos esta o enseñanzas similares donde dice: al orar se debe decir: alabado sea Alá, que nunca ha tenido un hijo, que no tiene esposa ni compañera en su reino y que no confía en ningún amigo para su protección. Continuando con estas enseñanzas de cómo orar y en qué horarios hacerlo, dice: los justos irán a los jardines al morir porque vieron una vida buena, durmieron poco en la noche y al amanecer los encontró ya rezando. Vieron a los mendigos y a quienes ni siquiera podían pedir ayuda. Sura 51, aya 15 y 19. Además dice que pasaron la noche de pie, postrándose en el suelo en adoración, rezando para que Alá no los enviara al infierno. Sura 25, aya 64 y 65. Sura 47, aya 19 dice que no hay más Dios que Alá. Implórale perdón por tus faltas y la de los demás creyentes, pues Él conoce tu camino. Sura 73, aya 20. Alá te perdone, pues a menudo es misericordioso. Perdón, ruega que Alá te perdone, pues a menudo es misericordioso. El Corán también describe algunas cualidades que debe tener todo fiel musulmán y dice que la fe, las buenas obras, la justicia y la determinación son características de un musulmán. Sura 103, aya 3. Camina con humildad por la tierra y responde a los ignorantes diciendo paz. Sura 25, aya 63 y Sura 17, 37 nos dice esto. También Allah describió que algunos actos como el adulterio estaban prohibidos y dice: está prohibido el adulterio. Sura 25, aya 68.
Sin embargo, Alá les permitió a sus fieles musulmanes tener relaciones sexuales con 4 esposas a la vez. La hija de una nueva esposa puede ser tomada luego como una de las esposas siempre que el matrimonio de la madre aún no se haya consumado. También se permite tener relaciones sexuales con las esclavas, incluso si esas están casadas. También se puede hacerlo con la esposa de un yerno, siempre que éste se divorcie, o con niñas menores de edad. Todo esto está en Sura 33, allá 37 al 38, Sura 4, allá 23, y el matrimonio con las niñas, Sura 65, allá 4. Alá habló sobre los incrédulos en las incrédulos, perdón, en la Sura 107, allá 1 al 7, donde dice, los incrédulos niegan el juicio final y se alejan de los huérfanos. No instan a otros a alimentar a los pobres. Son aquellos que fingen ser religiosos, pero no dan limosna a los pobres. Mahoma le dijo a sus fieles seguidores que no den esperando nada a cambio. Sura 74, aya 6. Es decir, que no hagan favores esperando a que otros les paguen esos favores. La Sura 74, aya 4 dice que no dejes que tu ropa se manche con fluidos corporales. Hay unos hadices increíblemente divertidos donde Mahoma explica que los hombres que se orinaron sobre su ropa tendrán castigos en la tumba. Así que es muy importante que los musulmanes orinen bien. La Sura 74, aya 7 dice que los musulmanes deben tener paciencia y esperar que Alá actúe. El musulmán reza con regularidad y exige que los demás obedezcan la ley islámica y soportan con paciencia todo lo que la vida le depara. Alá les ordenó eso en la Sura 31, aya 17. En la Sura 47 y 38 dice que si los musulmanes no dan generosamente a la causa islámica, ellos dañarán su alma y serán reemplazados por otros. La Sura 74, el aya 40 al 46, nos habla sobre los testimonios del infierno, donde los pecadores serán interrogados por aquellos que están en el paraíso. Y esto les preguntarán, ¿qué hicieron para ser enviados al infierno? La respuesta será que no oraron ni alimentaron, que no oraron, tampoco alimentaron a los hambrientos, chismearon y negaron la creencia en el día del juicio. En el aya 28, la Sura 28, perdón, aya 67, encontramos que quienes se arrepienten, se dedican al Islam y hacen lo correcto, tienen una oportunidad o esperanza en los jardines eternos. Sura 30, aya 38 dice que un viajero que es debido, perdón, se debe dar limosna a los parientes y a los necesitados y además al viajero. La Sura 33, aya 5 nos dice que los hijos adoptivos deben recibir el nombre de sus verdaderos padres si esto es posible. Si alguien es obligado a renunciar a la fe musulmana, pero su corazón cree, será perdonado. Quienes nieguen sinceramente el Islam después de ser musulmanes sufrirán la ira de Alá y serán severamente castigados. Sura 16, aya 106. Sura 16, aya 115 nos dice que los únicos alimentos restringidos son los animales muertos, la sangre, el cerdo y los alimentos ofrecidos a los ídolos. Pero si se comen sin intención de pecar, Alá es misericordioso y obviamente los perdonará. Esos son los mismos alimentos que estaban restringidos para los judíos y que persiguieron a los musulmanes, según lo dice la Sura 16, aya 118. En la Sura 9, aya 118, perdón, Sura 9, aya 18 encontramos que no se puede permitir el acceso a la mezquita a los no musulmanes si a ella solamente entran aquellos que creen en Alá y en el último día, que asisten a sus oraciones, que además pagan el impuesto de la limosna y temen solamente a Alá. La Sura 9, aya 23 nos dice que los musulmanes no deben tratar a padres o hermanos como amigos si estos rechazaron el Islam. Sura 2, aya 155. Alá utiliza el miedo, el hambre, la muerte y la pérdida de riqueza para probar su firmeza, es decir, para probar la firmeza de los musulmanes. La Sura 5, aya 90 dice que el vino, los juegos de azar, la idolatría y el uso de flechas para predecir el futuro son estrategias de Satanás. Los musulmanes deben convertirse en una nación justa y unificada. Sura 3, aya 104 y 105. Y la Sura 3, 110 nos dice que los musulmanes son la mejor nación que jamás se haya levantado para la humanidad. En un hadith, Mahoma les explica qué significa eso y dice que son los mejores levantados para la humanidad cuando estos obliguen a los incrédulos y los tengan con cadenas en sus cuellos y los obliguen literalmente a aceptar al Islam. Bueno, estos son todos los versos donde Alá claramente les da normas de comportamiento y de vida a sus fieles musulmanes, que luego harán, digamos, serán la base de la ley islámica, que se extiende por cientos y cientos de manuales como Hedaya, Reliance of the Traveler, todos los juristas como Hanbali, Al-Shafi, Malik, bueno, todas las 5 leyes perdón, 5 escuelas de jurisprudencia islámica tomarán estos versos, cerca de estos 100 versos, para ampliar lo que es la ley islámica. O sea que es bastante extensa para leerla, pero también puede encontrar algunas normas ampliadas o algunas explicaciones de los versos que acabo de leer en la Suna del profeta de Alá, donde hay más o menos 6 principales colecciones, pero existen otros libros que también entran dentro de la colección de hadices de la Suna,
como por ejemplo Mudani bin Hanbal, Delimani bin Hanbal, Riyad Salihin, entre otros. Eso es más o menos la historia de hoy sobre la ley islámica y qué debe hacer el fiel musulmán con respecto a lo que Alá y su mensajero le han prescrito tanto en el Corán como en la Sunna. Sé que el video quedó bastante extenso y que existen muchos versos, probablemente no sabía usted de esto. Y si no sabía, pues coméntenos. Y si yo llego hasta aquí, gracias por su valiosa atención y su valioso tiempo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Para aquellos que nos escuchan en Audiomat, usted puede seguir la información y ver los videos en el canal de YouTube, en la Biblia y el Corán. También puede hacerlo en mi canal de TikTok que se llama Conociendo el Islam. Venga y aprenderá un poco más sobre la religión de Alá.